Durante los últimos 27 años me he enfrentado a muchas cosas en mi vida y esas experiencias me han hecho darme cuenta de que no soy demasiado afortunado, sobre todo en lo que concierne al amor, ya que parece como si tuviera algún tipo de maldición. Si solo tuviera mala suerte en el amor sería soportable, porque al menos mi vida profesional y mi situación económica seguirían progresando sin problemas, y mi vida podría seguir adelante. Sin embargo, ahora mismo un mal presagio parece proyectar su sombra sobre mi vida profesional y mi situación financiera justo delante de mí. Lo siento, pero Som de marketing quiere cambiar el concepto del stand, así que tenemos que rehacer todo nuestro material gráfico, dice el señor Creed, con voz suave después de llamarme a su oficina para discutir sobre el trabajo durante un largo tiempo. Lo único que puedo hacer es mirar fijamente el cuaderno en el que acabo de anotar los detalles del nuevo briefing, quedándome estupefacto de tanto estrés. ¿Cuánto has avanzado respecto a la versión anterior? 80%, le respondo. Eso es muy malo, pero hay que cambiarlo. De cualquier manera lo necesito dentro de esta semana, non-wea. El nuevo responsable del departamento de informática me dedica una sonrisa de disculpa, que no luce muy sincera. Sí, me esfuerzo a decir una respuesta, intentando con todas mis fuerzas reprimir la necesidad de expresar mi descontento. Sí, me esfuerzo a decir una respuesta, intentando con todas mis fuerzas reprimir la necesidad de expresar mi descontento. El señor Creed se levanta de su silla y camina hacia mí mientras yo permanezco sentado. Su gran palma se coloca sobre mi hombro y me lo aprieta suavemente. Si no entiendes alguna parte de mi briefing, siempre puedes consultarme. El vello fino se me eriza por todo el cuerpo cuando se inclina tan cerca de mí. Sus ojos, que pretenden parecer dulces, babean sobre mi cara. Intento agacharme un poco para alejarme antes de inclinar la cabeza. ¿Está bien? ¿Me permite volver al trabajo? Por favor. Me levanto rápidamente, doy media vuelta y salgo corriendo de la oficina del gerente del departamento. Mis pies me llevan directamente de vuelta a mi escritorio, mientras respiro hondo tratando de ocultar mi frustración, aunque internamente estoy extremadamente furioso. ¿Cómo te fue?, me pregunta Jade, al verme entrar al nuevo de la oficina. Los ojos entrecerrados de mi amigo me observan con curiosidad, mientras me siento en mi silla. Dijo deshazte de todo y empieza de nuevo. Me llamó para entregarme el nuevo briefing del proyecto. ¡Rayos! Jay maldice y luego se tapa rápidamente la boca, mirando a su alrededor. En cuanto se da cuenta de que todos en la oficina están concentrados en su trabajo, sin prestarle atención, acerca su silla hacia mí y baja la voz. ¿Por qué te lo acaba de decir? ¿Por qué rayos no te lo dijo antes de que empezaras a trabajar en ello? ¿Por qué entregar un nuevo briefing cuando el trabajo está casi terminado? Dijo que el equipo de marketing acaba de darle el nuevo, pero yo oí a Pison hablar de ello la semana pasada. Luego vi que el señor Creed no dijo nada al respecto, así que supuse que Pison podría haber cambiado de opinión y decidió seguir con el plan original. Suspiro, tirando mi cuaderno sobre el escritorio con aburrimiento. Desde que lo evitaba, obviamente, el señor Creed empezó a llamarme a la oficina del gerente del departamento con más frecuencia, a veces para darme instrucciones sobre algunos trabajos, a veces para hacerme algunas correcciones en el trabajo en curso. Además, un solo trabajo solía recibir repetidas correcciones, y esta es la primera vez que tendría que desechar todo y empezar de nuevo. Es normal para los empleados gráficos tener que empezar a trabajar con un briefing y que éste se termine ajustando según las nuevas instrucciones que van surgiendo, pero en el caso del señor Creed tiene motivos ocultos, mezcla sus sentimientos personales con su trabajo. Por ejemplo, hoy me entregó ese nuevo trabajo cuando debería haberlo hecho la semana pasada. Es como si se hubiera dado cuenta de que yo no quiero seguirle el juego, así que me fuerza, utilizando su poder como supervisor para obligarme a seguir su propósito. Una vez que mi jefe se convierte en mi antagonista definitivo de esta manera, empiezo a no querer venir a trabajar. Las personas así son lo más desagradables de todos los tipos de personas que he conocido.
¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?, pregunta Jade amablemente. Niego con la cabeza. El trabajo de Jade ya es abundante, porque desde que el señor Creed entró en la empresa, Pimon se dejó llevar con más libertad que nunca. Puede que fuera porque considera que tiene dos grandes apoyos con la mayor conexión. Hoy en día, Pimon viene a la oficina solo para comer, dormir, jugar en su teléfono, comprar billetes de lotería y ganar un sueldo gratis sin hacer ningún trabajo. Por mucho que sus compañeros le hablen con sarcasmo, él nunca se vuelve más responsable. Estoy harto, murmuro. El rostro de Jay me da una expresión de compasión al instante, porque casi nunca uso esas palabras cuando hablo del trabajo. No te preocupes, podemos encontrar algo bueno para comer durante la hora del almuerzo. ¿Hay algo bueno para comer cerca?, le pregunto. La mandíbula de Jay se desencaja antes de forzar una sonrisa, así que vuelvo a la pantalla de mi computadora y creo un nuevo archivo sin tener otra opción. Con un superior así, ¿cuánto tiempo más podré resistir? Durante la hora de la comida, almuerzo abajo con Jade y King como todos los días. Para empezar, el sabor de la comida del vendedor alrededor del edificio de oficinas no se considera bueno. Si a eso le sumamos la presión del trabajo y el calor infernal del sol al mediodía, parece empeorar más de lo normal. Así que me limito a desechar constantemente el pollo hervido con arroz aromatizado con pollo de mi plato y como un poco solo para meter la comida en mi estómago y que no me duela mientras trabajo más tarde. ¿Eso es todo lo que vas a comer?, me pregunta King al verme colocar los cubiertos juntos sobre el plato después de haber comido solo la mitad de mi comida. Sí, estarás hambriento antes de que anochezca. He perdido el apetito. El señor Creed lo ha vuelto a molestar. Le dijo que desechara todo el trabajo que había avanzado y volviera a empezar cuando ya estaba a punto de terminar todo, dice Jade, que está sentado a mi lado. La persona que está en el lado opuesto de la mesa observa mi rostro cansado con sus ojos agudos. ¿Quieres que le dé un puñetazo?, pregunta medio en broma, medio en serio, con una sonrisa en los labios, pero no en los ojos. Levanto un poco las puntas de mis labios y le vuelvo a preguntar. ¿Quieres darle un puñetazo al sobrino del dueño de la empresa? ¿Quieres que te despidan? Si ese es el caso, que así sea. Se encoge de hombros como si aquello fuera algo sin importancia, lo que en realidad podría significar que es algo sin importancia para él, ya que él es el hijo del dueño de otra empresa. Incluso si perdiera su trabajo aquí, tendría el negocio de la familia como respaldo de todos modos. Sin embargo, si tomaba la decisión de recurrir a eso, era otra cosa. Eres tan audaz. Con una economía como esta, ¿dónde vas a encontrar un nuevo trabajo? Solo tener este trabajo ya es bastante fuerte, se queja Jay con resignación. Pero creo que el señor Creed se está pasando de la raya. No sé por qué tiene que presionar tanto a Uea. ¿Por qué más? Está intentando conquistarlo. Oh, no lo creo. No seas tan optimista, Jade. No todos los supervisores tienen ética. King raspea en su garganta. Me mira con los ojos afilados y dice en tono serio. Tú, ten cuidado, no te quedes a solas con él con frecuencia. Lo sé, no quiero estar con él. Pero veo que vas con él cada vez que te llama. Cuando te llama tu supervisor, ¿puedes negarte? Frunzo el ceño. Ahora ni siquiera quiero verle la cara. Si no tuviera que respetarlo por ser mi supervisor, ya le habría dicho algo fuerte. Sin embargo, con la hipoteca de mi departamento no puedo darme el lujo de arriesgarme a perder mi trabajo, del mismo modo que King. Ya, no discutan. Este es nuestro descanso para almorzar. ¿Por qué tenemos que hablar de cosas estresantes? Jade medía en nuestra disputa al ver que el ambiente empieza a ponerse más intenso. Hablemos de los feriados. Tenemos un fin de semana largo la semana que viene. ¿Irán a algún sitio? Supongo que no, respondo. Cuando no estoy saliendo con nadie, durante el fin de semana largo por feriados, suelo dormir en mi departamento, mientras que mis colegas se van de viaje o regresan a casa a reunirse con sus familias en el campo, cosa que en cierto modo envidio. Todavía tengo familia, todavía tengo una madre y una hermana, pero por desgracia mi madre no me recibe en casa a menos que necesite dinero, y por eso no tengo un hogar al que volver. No lo sé, tendré que esperar y ver, dice King mientras me mira, y nuestros ojos se encuentran.
Aparto la vista de sus ojos y miro a Jay, que mastica su comida mientras habla. Hablando de vacaciones, no he tomado ninguna este año. Cierto, no te he visto tomar vacaciones. ¿No has llevado a nadie de vacaciones contigo? ¿Qué hay de ese chico, el chico que dijiste que te atrae? El comentario de Jay me hace atragantarme con el agua que estaba bebiendo. Un escalofrío recorre mi espina dorsal mientras temo que mis secretos sean revelados. Tranquilo. Jay me frota la espalda mientras mira a Kim, esperando una respuesta al mismo tiempo. Los agudos ojos de Kim me miran a mí, que sigo tosiendo antes de sonreír levemente. Tienes razón, ¿crees que debería preguntarle? Deberías. Yo digo que, si realmente te atrae, vayas en serio con él, y así no tendrás que verte envuelto en eso de que te busquen pareja. Por cierto, ¿tienes su foto? Quiero verlo. ¿A dónde viajarás? Interrumpo rápidamente, antes de que la conversación se dirigiera más hacia mí. Kim se ríe suavemente como si supiera lo que intento hacer, así que lo fulmino con la mirada mientras Jay bebe un poco de agua. Le he dicho expresamente varias veces que no deje que nadie se entere de esto, pero a él le gusta actuar con suspicacia. Si la persona que estuviera sentada aquí no fuera Jay, es posible que ya estuviera sospechando algo. Podría solo arañar su cara. A Phuket, pero en realidad quiero ir a Lampang otra vez. Me gusta ese lugar. Sí, yo también quiero ir allí, digo en voz baja. Cuando estábamos en la universidad, Jade y yo, junto con algunos amigos de la misma carrera, cogimos juntos un tren a Lampang durante las vacaciones y nos detuvimos a visitar a mi tía, la hermana mayor de mi madre, que había abierto un restaurante allí. De hecho, mi madre es de Lampang y tras casarse se mudó a Bangkok con mi padre. Hace años mi madre y mi tía se pelearon. Nunca supe el motivo porque mi madre nunca me contó los detalles. Sin embargo, desde entonces, mi tía cambió de número de teléfono y cortó toda comunicación con nosotros. He pensado en visitar a mi tía, pero no estoy seguro de si me recibirá. Oigan, hay gente esperando mesa. Kim nos hace señas para que miremos a un costado, donde algunos oficinistas que no han almorzado esperan por una mesa. Jay se lleva lo que queda de pollo hervido con arroz a la boca, mientras Kim y yo nos levantamos y nos dirigimos con el dueño para pagar nuestra comida, dejando paso a otras personas para que ocupen la mesa. Compraré un té con leche. Jay se da la vuelta para informarnos y se dirige directamente al puesto de té con leche que no está muy lejos. Me giro para mirar los coches que circulan por la pista. Cuando pienso en el trabajo al que tengo que volver, solo puedo poner los ojos en blanco de aburrimiento. Nunca me había sentido tan cansado como ahora. Si algún día tienes que quedarte a hacer horas extra, avísame, me quedaré contigo. La grave voz que habla calma un poco mi estrés. Me doy la vuelta para mirar a Kim. Sus ojos parecen más serios que de costumbre. No confío en él. Si vuelve a llamarte para hablar de trabajo, intenta que Jay también vaya. Lo haré si puedo, murmuro. El corazón me late desenfrenado al sentir que recibo atención y cuidados de la otra persona. Kim se acerca a mí, baja la voz hasta convertirse en un suave susurro. ¿Irás a mi departamento esta noche? Acepto con un bajo sonido en mi garganta, antes de ajustar mi expresión a la normalidad, al ver que Jay camina de nuevo hacia nosotros. Uea, ¿no quieres comprar algo para comer en la oficina? Comiste muy poco, comenta Jade. Aún tengo algo de pan arriba. Oh, está bien, nadie quiere comprar nada más, ¿verdad? No, volvamos. Jade aspira un poco de su té con leche mientras pone su brazo alrededor de mi cuello y comienza a dirigirse de vuelta al edificio de la empresa. Durante el camino, miro disimuladamente la ancha espalda de Kim, mientras camina delante de nosotros, sintiendo envidia de que sea prominente y ancha, además de parecer fuerte. Siento una calidez agradable cada vez que estoy cerca de Kim, porque tengo la sensación de ser protegido y atesorado por él. Una vez que pienso en eso, bajo la mirada a mis pies, forzando una sonrisa apenada para mí mismo. Por muy bueno que sea, no es realmente mío. A partir de aquí voy a narrarles desde el punto de vista de Kim. Nonuea. La persona que acaba de entrar en el lugar pronuncia el nombre de alguien, haciéndome girar para mirar hacia atrás,
mientras corrijo los códigos de la página web. Sin darme cuenta, aprieto el mouse con tanta fuerza que las venas de mi mano se abultan cuando el alto cuerpo del gerente, que tiene un aspecto irritante, se inclina sobre la persona cuyo nombre acaba de pronunciar, mientras trabaja en su escritorio. Uea está sentado de espaldas a mí, así que no puedo verle la cara, pero supongo que no está muy contento, igual que yo. La innecesaria cercanía hace que mi buen humor se desvanezca en el aire. Lo que queda en mí es el anhelo de acercarme y darle un puñetazo en la cara a aquel gerente coqueto. Sentí que éramos extrañamente incompatibles desde el primer día que puso un pie en la oficina, pero aquel señor Creed es nuestro supervisor. Si hago algo bruscamente por mi mal temperamento, la persona que acabaría cargando con la culpa podría ser Uea. Así que delante de él tengo que actuar amistosamente, ocultando por completo todo mi descontento. Pero si sigue provocándome así constantemente, no sé cuándo perderé los estribos. Por suerte, Jade es lo bastante rápido para darse cuenta de ello y finge preguntarle por el trabajo, de modo que el gerente tiene que acercarse a él y hablarle en su lugar. Respiro hondo, intentando contener mi ira, y vuelvo al trabajo mientras sigo sin poder deshacerme de la frustración. La ambigua situación en la que nos encontramos es suficiente para provocarme dolor de cabeza. Luego tuvo que venir un bastardo a meterse con mi chico. Solo con mirarlo a los ojos me doy cuenta de lo que siente por Uea. Mientras él imagina las cosas que podría hacer con Uea, yo quiero lanzarle un puñetazo en la cara. Uea no es lo bastante valiente como para llevarle la contraria, y yo no puedo actuar de forma totalmente posesiva con él porque ahora solo somos amigos con beneficios. Antes me gustaban las relaciones sin compromiso como esta, pero ahora puedo decir que las odio absolutamente. ¿Ya te vas a casa?, pregunta Jade, cuando el reloj de la pared de la oficina indica que son las 5:30. Oigo que Uea contesta en voz baja, y el sonido de la computadora apagándose, así que apago mi propia computadora. Ahora mismo no puedo estar tranquilo, dejándolo trabajar horas extras solo. Si tiene que quedarse hasta que oscurezca, seguro que ese bastardo lo acosará. Conduzcan con cuidado. Hasta mañana. Jay se despide de nosotros con la mano. Se separa y camina con la vereda frente al edificio para llegar a la estación del SkyTrain, mientras que Uea y yo nos dirigimos al estacionamiento del edificio. Acelero mis pasos para alcanzar al más pequeño y le pregunto, ¿qué quieres comer hoy? ¿Podemos comprar comida para llevar?, me pregunta cansado. Está bien. Entonces, encontrémonos en el mercado que hay junto a mi departamento. Miro con simpatía la expresión agotada en su rostro. Ahora mismo, el equipo gráfico está lleno de trabajo porque solo hay 2 personas trabajando, mientras que Pimon Kong no es más que una sanguijuela que se limita a esperar que otra parte haga su trabajo. De cualquier manera, si siguen haciéndose de la vista gorda ante semejante comportamiento y dejan que alguien así se quede, la empresa se irá abajo algún día. Pero a mí no me importa, no es mi empresa. Si realmente se hunde, me buscaré otro trabajo, eso es todo. El tráfico está aburridamente congestionado. Uea y yo tardamos más de 1 hora en llegar a la feria del mercado cercano a mi departamento. Una vez que salimos de nuestros coches, nos fuimos cada uno por nuestro lado a comprar comida para cenar a mi casa. Yo compro pata de cerdo guisada, con arroz, mientras Uea se dirige al puesto que vende sopa de vejiga de pescado, pero cuando viene hacia mí, tengo que alzar las cejas sorprendido al ver que también lleva una bolsa de plástico que contiene una botella de cerveza helada. ¿Quieres emborracharte esta noche? No quiero emborracharme, solo quiero beber, responde secamente y sigue caminando. Mis ojos siguen su espalda que luce desganada antes de acelerar el paso para seguirlo de vuelta hacia el estacionamiento. Una vez en mi habitación, comemos lo que compramos y bebemos la cerveza helada en silencio. Aunque Uea no es muy hablador en general, hoy está inusualmente callado. Es fácil suponer que un adicto al trabajo como él puede estar estresado por el aumento innecesario de la carga de trabajo y por la presión de ese maldito señor Creed. ¿Crees que debería buscar un nuevo trabajo?, me pregunta de repente con desgano.
Levanto la vista de mi plato y clavo los ojos en la persona que está al otro lado de la mesa. Puedo ver preocupaciones aparentemente escondidas en esos hermosos ojos. ¿Ya no puedes resistirlo? No es eso, es que ya me aburrí. Desvía la mirada hacia la ventana, mientras toma un poco de cerveza. Su rostro claro empieza a enrojecer debido al alcohol. Sus gestos me recuerdan a los del primer día que nos conocimos en el club nocturno, y no puedo evitar sonreír. Sigue teniendo exactamente el mismo aspecto, tanto el orgullo que se asemeja al de un gato al que no le gusta que nadie se le acerque, como aquellos ojos aparentemente encantadores que pueden atraer a cualquiera que los mire. Si ha habido algún cambio con mis sentimientos, es eso, que cada día son más fuertes, de sentirme atraído simplemente porque es mi tipo, a sentirme fascinado por él. La lujuria ha cambiado gradualmente. Hace mucho tiempo que no me gustaba nadie tan en serio. Si estás aburrido, renuncia. Antes de renunciar, dale un puñetazo en la cara al menos una vez. Puedes llamarme si necesitas apoyo. Yo también lo odio demasiado. Le guiño un ojo y Uea sonríe ligeramente. También te despedirían. Que se frieguen, respondo sin ninguna preocupación. Uea ríe suavemente y bebe un buen trago de cerveza. El ambiente tenso que nos rodea empieza a relajarse. ¿Te sientes bien hoy? Si estás cansado no tenemos que hacerlo. Puedes ir a dormir, sugiero, mirando la frágil espalda de mi compañero de cama, mientras lavamos los platos de la cocina. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. Entonces podríamos terminar durmiendo un poco tarde esta noche. Lo abrazo por la espalda, burlándome de él al sacar el pedazo de camisa que lleva metido dentro del pantalón y metiendo las manos por debajo para acariciar la piel suave y resbaladiza antes de agacharme adolorido porque un codo se me clava directamente en el estómago. Ve a ducharte. Se da la vuelta para mirarme mal. Está bien, está bien. Me río y me meto en la ducha como me ha dicho. A mi compañero de cama le disgusta mucho sentirse pegajoso. Cuando lo abrazo sin ducharme después de un día de trabajo, se siente incómodo. No puedo hacer otra cosa más que hacer lo que a él le gusta, ya que lograr abrazarlo vale la pena. Me refiero a un abrazo que no es solamente estar acostado con él entre mis brazos. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Los chorros de agua de la ducha caen sobre mi cuerpo. Levanto las manos para lavar mi pelo mojado, mientras mis pensamientos flotan hacia la persona que está sentada en la sala. Uea y yo hemos sido amigos con beneficios durante más de medio año, y ahora estoy pensando en llevar nuestra relación a un nivel superior. Me gusta tanto que no quiero darle la oportunidad de encontrar a otra persona, pero el problema es que Uea podría no estar pensando en lo mismo que yo. En los últimos meses, muchas cosas han cambiado. Desde mi punto de vista, creo que Uea podría estar sintiendo algo por mí hasta cierto punto. Por ejemplo, me deja abrazarlo cuando dormimos, a pesar de que antes no me lo permitía en absoluto. Además, muchas veces se ha sonrojado por mis palabras cuando lo molesto. Sin embargo, cuando hablé con él en la escalera de emergencias, parecía tan convencido de que un playboy no podría cambiar que no me atreví a pretenderlo con todo, pues temía que en el lugar de que dé resultado positivo, se limitara a cerrarme la puerta y no me diera ninguna oportunidad. Decidí que quería mantener nuestra relación como amigos como beneficios mientras coqueteaba con él constantemente. Pero ahora un gran obstáculo en forma de ese señor Creed se interpone entre nosotros, y también pronto llegará el día de la cita que organizó la casamentera, a la que no puedo faltar porque humillaría al socio de mi familia y podría afectar el negocio familiar. ¡Qué momento más horrible! Uea, puedes usar la ducha. Una vez que termino de ducharme, me ato la toalla a la cintura y salgo del baño para llamar a la persona que sigue sentada y bebiendo cerveza en la sala para decirle que se duche. Su cara se sonroja aún más mientras me mira. Deja el vaso de cerveza sobre la mesa y se levanta lentamente del sofá. Aquel gesto me hace pensar en un gato persa blanco que camina agitando la cola. ¿Un gato? Acabo de recordar algo, así que vuelvo al dormitorio, saco una bolsa de papel y se la entrego a Uea.
que está abriendo el armario para coger una bata de baño antes de meterse en la ducha. ¿Qué es esto? La mano delgada coge la bolsa, pero cuando ve lo que hay dentro se queda congelado. No es de extrañar que se quede atónito porque en la bolsa hay juguetes sexuales, lubricante, una vincha con orejas de gato, una cola de gato y una gargantilla de cuero que están apilado uno encima del otro en el fondo de la bolsa. Están en mi habitación desde la semana pasada. Los encontré en un sitio web extranjero, así que los compré. Cuando decidí comprarlos, elegí solo los que estaban hechos con materiales de la mejor calidad, para asegurarme de que no causarían ningún daño después de usarlos y de que no serían una pérdida de dinero. «Póntelos para mí», le digo, mientras observo sus expresiones faciales. Nunca hemos utilizado ningún juguete sexual durante nuestras actividades en la cama, pero como pienso que Uea se parecía a un gato, quería ver cómo se transformaba en un gato seductor solo por una vez. La idea del cuerpo blanco acariciando mi cuerpo con orejas de gato y cola de gato hacen saltar chispas por todo mi cuerpo, mientras mi sangre fluye con fuerza por todas partes. Uea está inmóvil. Sus ojos redondos miran fijamente las cosas en el fondo de la bolsa con una expresión tan plana en el rostro que no puedo adivinar lo que está pensando. ¿Esto es lo que quieres que haga por nuestra apuesta? Y si digo que no, pruebo su reacción. De hecho, al principio pensé en utilizar la apuesta como excusa para que accediera a vestirse así, pero después sopesé la importancia. Por mucho que deseara verlo disfrazado de gato, si él no estaba dispuesto, no quiero forzarlo. El sexo que empieza con alguien forzando a otro hace infeliz a la otra persona. Además, necesito reservar esa apuesta para algo más importante, que podría utilizar pronto. Si no te parece bien, no pasa nada. Prosigo al ver que no dice nada. Pensé que Uea me devolvería la bolsa y luego me insultaría un poco, o algo así, pero no me esperaba que se llevara la bolsa al baño. ¿Aceptó tan fácilmente? El sonido de la puerta del baño al cerrarse me saca de mis pensamientos. Camino hasta la cama y me siento con la espalda apoyada en la cabecera. Cojo mi teléfono y me pongo a jugar con él para matar el tiempo, silbando de buen humor, mientras lo que antes era solo una fantasía se convertirá en realidad en los próximos minutos. Después de un buen rato se abre la puerta del baño. Salgo de la aplicación del juego y apago el teléfono, mirando a la persona que acaba de salir del baño. Uea sigue vistiendo la bata de baño que cubre su cuerpo, pero en su pelo negro hay una vincha con orejas de gato y su cuello blanco liso está cubierto por una gargantilla de cuero con un dije de media luna colgando. Elegí esta gargantilla porque pensé que le sentaría bien. Sus mejillas blancas se sonrojan de forma atractiva. No estoy seguro de si es el resultado de haber bebido alcohol o si se siente tímido por su aspecto inusual. El lindo chico camina y luego se detiene a un lado de la cama. Me da la espalda antes de desatar lentamente la bata de baño y dejar que se deslice desde su hombro hasta el suelo. Paso un gran trago de saliva. Mi corazón late excitado, mientras mis ojos exploran la piel clara y blanca que está desnuda delante de mí. Me siento feliz cada vez que consigo unirme a Uea. Es algo más que placer corporal. Es como si fuera el momento en que Uea baja su muro y me deja acercarme un poco más a él, pero aún no es suficiente. Quiero asegurarme de que la persona que tengo entre mis brazos sea la única para mí por siempre. Realmente me gusta mucho. Uea se incorpora y se quita la vincha del pelo, así como la gargantilla, mientras yo me acuesto y tiro del esbelto cuerpo hacia mi pecho. Me agacho para mirarlo. Puedo ver cómo sus hermosos ojos se cierran lentamente por el cansancio. Uea, ¿qué? ¿Quieres viajar conmigo durante el fin de semana largo? Podríamos ir a algún sitio cerca de Bangkok, como Bansen o Satatip. Le pregunto para ver su reacción, pero no hubo respuesta durante un rato tan largo que supuse que debía haberse quedado dormido. Puedo volver a preguntárselo mañana. Está bien, dime, ¿a dónde quieres ir? Cuando estoy a punto de levantarme para apagar las luces, murmura en respuesta. Sonrío sin saber antes
aquel adorable gesto somnoliento antes de abrazarlo con suavidad, acostarlo en el colchón y levantarme para apagar las luces de la habitación, dejando solo la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche. ¿Cuándo llegará la próxima semana?